Vamos a abrir en el libro de Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo número 1 al 6. Habacuc en la página 935 del Antiguo Testamento. Y dice así la palabra del Señor. Oración de Habacuc profeta sobre Gionot. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo del monte de Param. Sela. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondida su fortaleza. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Paróse y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes, y los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron a él. Sus caminos son eternos. Hasta aquí la lectura. Bien, queridos, esta lectura que hemos tenido con respecto también a este recordatorio que se tuvo en el día de ayer del éxodo de los hermanos de la denominación, los que salieron, también estudiando todo este libro o los capítulos que abarcan la historia de Ezequías, mejor dicho, en Segunda Crónicas, desde el capítulo 29 al 32, hay toda una progresión, triunfos, victorias y también entregas de parte de este hombre de Dios. Y también cuestiones de afuera acerca de reyes que procuraron intimidar al rey, pero lo que él se había determinado fue en el Señor y fue prosperado. Y el primero que tomó la mano de Jehová fue él. Y luego eso, su fervor, impulsó a que todo Judá pudiese ser restaurada, se pudo reactivar el culto como se lo hacía antes, los sacrificios. También pensó en el sostén de los sacerdotes y levitas. Y luego también experimentó este hombre de Dios, Ezequías, enfermedad. O sea, de afuera, un gran ataque. Y de adentro, también temores. Pero en todo lo sostuvo el Señor. Y al respecto de este versículo que hemos leído acá en Habacuc, cómo Dios puede y ha de avivar su obra a través de los tiempos. Y esta oración que hace Habacuc es una oración guiada por el Espíritu de Dios y también nos enseña a nosotros cómo debe estar orientada la petición que hemos de realizar, porque muchas veces nos detenemos solamente a pedir todo en el plano terreno, pero aquí el profeta está pidiendo algo que ha de trascender y algo que en su momento, quizás, como en tantos otros periodos de la historia, ya no vivía en el corazón de los verdaderos hijos de Dios, ¿no? La obra de Jehová, a través del pecado,
a través de la carnalidad, a través de alejarnos de Dios, se ve impedida, el espíritu se entristece, se apaga, y por lo tanto esa obra que Dios siempre quiso avivar se encuentra truncada, se encuentra apagada. Por eso es una oración que comienza con un oír la palabra de Dios. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Porque la palabra que Dios alcanza al hombre es una palabra no mística, no es una palabra que no la pueda el hombre comprender, no es una palabra angelical, sino que es una palabra que se pueda comprender y, como ayer se decía una y otra vez, siempre es una palabra clara, para que uno, con mucho entendimiento o con poco entendimiento, con mucha luz o con apenas unos destellos de luz, pueda comprender lo que Dios quiere hablar. Y así es el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos dice la palabra, por ejemplo, en Lucas 16:16. No perdamos acá Habacuc, por favor. Lucas 16:16 dice: la ley, que implica todo el Antiguo Testamento, y anexa esa y une con esa letra que es la I, la ley, y los profetas, que son los profetas mayores y los profetas menores, hasta Juan el Bautista. Y desde entonces, desde el último de los profetas de la antigua dispensación, desde entonces, el reino de Dios es que anunciado. Es anunciado. Por eso, todavía se debe anunciar el reino de Dios. Debe ser predicada la palabra a toda criatura. Y cuando es anunciado, ha de producir lo mismo que produjo en Habacuc profeta. Oído he tu palabra y temí. Entonces, cuando es anunciado el Evangelio de Jesucristo, que habla del reino de Dios, hay algo muy interesante. Quien quiera, al escuchar esa palabra, se esfuerza a entrar en él. Qué importante esa lucha interna para poder decir, quiero entrar al reino de Dios. Y otro versículo similar se encuentra en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ya ahí amplía un poco lo que pasa por adentro y cómo la fuerza, la potencia del que predica, del que ora, del que prepara el mensaje, no es nuestra esa fuerza, es de Dios, pero utiliza instrumentos humanos, y los valientes que toman la decisión lo arrebatan. Pueden entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y Habacuc oyó la palabra de Jehová, oró y temió, lo mismo que debe producir en un pecador. Y tenemos que esa palabra oída, esa palabra que es anunciada, va a producir en el corazón un despertar que no es un despertar humano ni es un despertar impuesto,
ni por presión, sino que es cuando el corazón es cautivado al escuchar palabra de Dios, palabra que tanto necesita el hombre alejado, ¿no? Y tenemos que seguir, porque, oh Jehová, dice Habacuc 3:2, aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos que tuvo Ezequías, que hizo lo bueno, que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, restauró, limpió el templo y estableció el culto, y fue agradable a los ojos de Jehová. Pero también tenemos los tiempos de la gracia. Eso quiere decir cuando es contable, cuando hay un principio, desde Juan hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, hasta que se cierre la puerta de la gracia. Y estamos en medio de tiempos. Ezequías tuvo sus tiempos, y nosotros tenemos también nuestros tiempos. Los tiempos en que nos toca vivir. Individualmente cada uno los tiene. Por eso el salmista decía, en tu mano están mis tiempos. Y en cada tiempo o etapa de la vida, Dios puede hacer una gran obra o pequeña en medio de nosotros. También nos dice el libro de Hechos que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Quiere decir que hay un tiempo prefijado por Dios y que tiene un término. Ahora, si nos fijamos acá en Habacuc, Dios es misericordioso y el versículo 6 termina diciendo, sus caminos son como eternos. Entonces, queridos, ¿qué diferencia hay tan grande entre nosotros que somos tan finitos e insignificantes con caminos eternos de Dios? Y en esos caminos eternos de Dios, Dios quiere que su obra, a través de la oración de los siervos, sea avivada. En medio de los tiempos, que sabemos que no son los mejores, Dios siempre avivó, despertó, llamó, capacitó y envió sus siervos para que puedan hacer despertar a las gentes y poder hablar de su obra que siempre tuvo preparada para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Y la gran obra de Dios ya sabemos cuál es. La representamos en estos símbolos que están acá. La obra de Cristo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesús dijo, he acabado la obra que del mundo me diste que hiciese. Y entonces esa obra, la de Cristo, es la obra más grande y la obra perfecta de Dios, y que debe ser avivada en medio de los tiempos. Si desplazamos la obra de Cristo, la iglesia no tiene sentido. La iglesia va a tener cualquier cosa, cualquier tipo de otros avivamientos, menos el avivamiento que Dios desea. Por eso no debemos desplazar con lo social y con tantas cosas más la obra de Cristo, ¿no? Que es central, que es importantísimo que nosotros
la podamos llegar a comprender, porque también dice, en medio de los tiempos, y ahora nos toca a nosotros vivir tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiene que ser conocida. Hazla conocer. Y así lo entendieron también nuestros mayores que nos transmitieron esta palabra. Y que año a año, gracias a Dios, en muchos esa palabra se va afirmando. Porque año a año hay un entender distinto al año que pasó. Pero también debemos conocer primeramente nuestra condición, lo que hay en mi corazón. Y para eso vamos a buscar ahora, en Cantar de los Cantares, estos versículos, los estuve meditando en la página 703, del Antiguo Testamento, y la verdad que tenía en el corazón empezar a analizar Cantar de los Cantares y llegué hasta el versículo 8, pero con el versículo 7 me quedé y la verdad que es complicado este libro y se necesita mucha oración y más capacidad. Y a mi entender, para mí pude sacar enseñanzas y también confrontación. Porque en Habacuc decía, en medio de los tiempos, hazla conocer, le estaba pidiendo en oración. Y acá en Cantar de los Cantares, está pidiendo una cosa en el versículo 7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Y lo pensaba para mí porque es precioso pedir que el Señor avive su obra a través de los tiempos y que pueda ser uno utilizado y que pueda hacer conocer. Pero cuando leí esto, pensaba, y es claro, ¿a quién ama mi alma? Y entonces vienen al corazón diferentes pasajes bíblicos y muchos de los fariseos amaban la gloria de los hombres, otros amaban el ser visto de ellos, sabemos eso que está en Mateo, ¿no? Otros aman los primeros lugares, otros aman, por ejemplo, Balaam, que amó el premio de la maldad, como hemos escuchado en el campamento también. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Y son formas, no solo que siempre estamos amando algo, sino que a veces pensamos que es imposible amar al Señor. Y el apóstol decía a Pablo que el Señor le iba a dar una corona, y no solamente a mí, sino a los que aman tu venida. Y cuando escuché esto en un campamento de adolescentes, el hermano que hablaba decía que siempre se ama algo y que ustedes, a los adolescentes, también pueden amar la venida del Señor. Pero hazme saber, tú a quien ama mi alma. Y también sabemos como el Señor le preguntó a Pedro, ¿no? ¿Me amas?
en 3 ocasiones. Quiere decir, queridos, que antes de saber y conocer que Dios haga resplandecer su palabra, tenemos que aprender y conocer a quién estoy amando, ¿no? El alma. El alma es la parte de nuestro ser, porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cómo muchas veces prevalece en todas esas cosas que nombramos y las amamos realmente. Demas me ha desamparado amando este siglo. Y yo tengo que aprender a buscar qué ama mi alma. Después dice, ¿dónde repastas? Y también quiere decir, ¿dónde voy a pastar? ¿A dónde voy a alimentarme? ¿De qué se llena mi ser cuando no es que me lleno de la plenitud de Dios? Y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde repastas? Fernando, ¿cuáles son esos lugares que te sacian momentáneamente? San Juan, capítulo 10, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Pastar es alimentarse de la verdad de la palabra de Dios. Es tomar la sana doctrina y alimentarse de ella. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que sea contrario a estas cosas no ha de ser los pastos que Dios desea darnos. Pero aquel que gusta y aquel que prueba va a corroborar que estos pastos como son, como dice el Salmo 23. Delicados pastos. Delicados porque el Señor así nos enseña. Y por eso, anunciar estas cosas han de producir en nosotros un efecto, si realmente lo tomamos de parte de Dios y no de los hombres, ¿no? Por eso lo ha de producir en el pecador, para que se arrepienta, se esfuerce, para que pueda creer, y también en el cristiano, para que pueda dar los pasos de fe y de obediencia que tanto necesitamos. Y después, acá en Cantar de los Cantares, donde pastas, donde haces tener majada al mediodía. Y esa majada ya nos está hablando ¿de qué? De algo grupal, de una congregación, de un rebaño. Nos está hablando de no ser individual, sino también en la majada. Porque así lo dijo el Señor, y habrá un pastor, y habrá también ¿qué? Y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Y el rebaño está compuesto por todas aquellas ovejas que se identifican con lo que están pastando y que se dejan guiar por este pastor. ¿Dónde repastas? ¿Dónde haces tener majada al mediodía? Y acá en Habacuc mismo también cantamos esta palabra de majada, ¿no? Las ovejas serán quitadas, ¿de dónde? De la majada. Y es un aspecto triste, pero también quizás no signifique solamente que van a ser muertas,
sino que también se irán, o las quitará el Señor, y las ovejas serán quitadas de la majada, porque no les gusta, no les apetece el pasto, los delicados pastos donde vamos a repastar. Y parece redundante, pero ¿cuántas veces nosotros exclamamos en esa vocecita interna diciendo, otra vez lo mismo, otra vez el aniversario otra vez se tiene que, ¿cómo se dice recordar? Otra vez, y tenemos que estar en la majada y aceptar en humildad lo que el Señor nos da, lo que el Señor quiere que podamos aprender, porque es la única manera que Dios pueda avivar su obra en medio de los tiempos. Y luego dice acá, en Cantar de los Cantares 1:7, porque ¿por qué había yo de estar como vagueando? Y esta palabra, vagueando, nos habla de no solamente de ocio y de pereza, que la incluye, de ser haragán o holgazán, en lo que se refiere a lo espiritual, ¿no? ¿Por qué puedo estar vagando? ¿Y por qué había yo de estar como vagando? Perdiendo el rumbo, buscando, cuando soy quitado de la majada o me voy voluntariamente, empiezo a vagar y quedo a merced no solamente de mi propio corazón, que es engañoso y perverso, sino también de todo lo que el mundo ofrece, que va a calzar como anillo al dedo. Y vagabundo quiere decir que recorre, que busca, quiere decir que es falto de precisión o determinación también. Y quizás eso lo pueda siempre ver en el otro, ¿no? En el otro cristiano, en el otro hermano. Decir, qué falta de precisión en la vida de fe. Qué falta de determinación para tomar la cruz. Qué falta de negación a sí mismo. Pero queridos, yo lo pensaba para mí y también que cuántas cosas, ¿no? Soy así, con falta de precisión o determinación. Y uno está vagabundo. Se leyó un texto que no lo encontré, que era la continuación creo que lo leyó Fermín, y después Ana decía en su devocional en la mañana, creí que Fermín iba a llegar hasta ahí, pero Fermín leyó vagabundo también, ¿no? En el Salmo. Y entonces, esta expresión es para que podamos nosotros buscar nuevamente el rumbo y el norte y ubicarnos en el tiempo, como lo hicieron todos los ejemplos que vimos ayer, y poder seguir adelante con determinación. Así como decía que se puede amar otras cosas, en este caso, la experiencia de el Cantar de los Cantares nos dice que se había ido tras los rebaños de tus compañeros. O sea que cuando no vamos tras el Señor, estamos yendo tras de otra cosa. Porque nuestro corazón nos induce a amar algo, a buscarlo y a desearlo. Y por eso las ovejas o yo puedo ser quitado de la majada porque no estoy en el lugar
y en el momento y en el tiempo indicado. Así que esto que nos habla acá la palabra, tras los rebaños de tus compañeros. Estamos yendo quizás, o estoy yendo, tras gente que es del mundo, con sus deseos, con sus anhelos, con sus expectativas, con sus pseudo esperanzas, siempre buscando ir a más en todos sus apetitos, y el Señor desea avivar otro tipo de obra, cuando somos apacentados y cuando somos llevados por Él a pastar, a alimentarnos. La palabra de Dios nos dice que la debemos conocer, y es importante conocer el Evangelio de Jesucristo, porque conociendo al solo Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, Dios da la vida eterna. Y también conocer el amor de Cristo, ¿no?, que excede todo conocimiento. Y eso lo vamos a encontrar en la majada y siguiendo al Señor. Entonces cada uno en su deber en la iglesia puede edificar al hermano, edificándoos unos a otros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, y poder así crecer y poder también despertar eso que tanto nos cuesta entender, lo que entendieron los que estaban antes que nosotros, ¿no? Porque aún el hermano Pérez decía, a mí no me gustaba decir el Éxodo del Nuevo Testamento, hasta hace poquito decía. Y entonces, como todos tenemos que ir creciendo y entendiendo la profundidad de todo lo que Dios nos dio. Y en Habacuc, ya para terminar, tenemos cosas que son solamente de Dios. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y también, cuando nos humillamos debajo de su poderosa mano, recordaba en el versículo 4, y el resplandor fue como la luz, y recordaba la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Ese resplandor que tuvo, y cómo al convertirse pudo ver la vida con otros ojos, y pudo entonces obedecer la voz del Señor, no fue rebelde a la visión celestial. Rayos brillantes salían de su mano. Y queridos, nos toca en un tiempo de la gracia en el cual debemos obedecer el consejo de Pedro, que dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere ¿qué? El tiempo. Y cuando nos humillamos, va a salir rayos brillantes, pero no como esos superpoderosos hombres que hacen con la mano así y salen rayos, sino rayos brillantes de la palabra de Dios, que se va a revelar a aquellos que se humillan y son como niños, y que temen al oír la palabra del Señor. Aviva
Y cuando se prende fuego un árbol en el campo, ¿por qué se prende? Por lo general. Porque cae un rayo. Porque cae un rayo. Y acá, cuando nos humillamos, el Señor, bajo su poderosa mano, va a encender eso que estaba apagado si nos podemos nosotros humillar. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondida, ¿qué cosa? Su fortaleza, el secreto de la vida de todos estos hombres que vimos, de su grandeza, estaba porque ellos pudieron encontrar el poder y la fortaleza debajo de la mano de Dios. Y allí estaba escondida su fortaleza. Queridos, yo tomo mi porción y entiendo esto con mis sencillos pensamientos, pero cada uno también puede buscar de parte de Dios que Dios avive en su corazón la obra que un día comenzó. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros desde que creíste, ¿no? Desde que el reino de los cielos es anunciado y dimos ese paso de valentía, se esfuerza a entrar en él, desde ese día hasta que el Señor venga, Dios quiere avivar, y el que comenzó en nosotros adentro la buena obra, la quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que el Señor nos ayude y podamos encontrar también ese secreto que está escondido y que ha de dar fortaleza y ha de dar fervor a nuestras pobres vidas que tanto necesitan de Dios. Que el Señor nos bendiga.